Hay nombres que simplemente definieron nuestra era digital. Y pocos, poquísimos, con la fuerza del protagonista de hoy. Por décadas, su nombre era básicamente sinónimo de una computadora personal: Bill Gates. A ver, para entender bien el impacto que tuvo, a veces una buena comparación ayuda. Pensemos en esto. Si Thomas Edison fue el que electrificó el mundo, pues Bill Gates fue el que lo digitalizó. Y ojo, quizá no era el programador más talentoso de su generación, pero de que fue el mejor estratega, eso sin duda. Un visionario que supo ver el futuro de la tecnología mucho antes que los demás. Pero esta es una historia con dos caras, una de dualidades. Porque, a ver, detrás de esa imagen pública del gran filántropo se escondía un competidor verdaderamente implacable, un auténtico tiburón de los negocios que no se tocaba el corazón para usar tácticas agresivas y así dominar por completo el mercado. El origen de todo este imperio empieza, como muchas de estas historias, con un joven Bill Gates que decide dejar Harvard. ¿Para qué? Para fundar, junto a Paul Allen, su amigo de la infancia, una empresita llamada Microsoft. El objetivo al principio era bastante simple: escribir software. Y aquí está el concepto clave que Gates entendió primero que nadie: la licencia de software. Con su primer gran éxito, que fue el intérprete BASIC para la computadora Altair 800-800, se dio cuenta de algo fundamental. El verdadero negocio no era vender el programa una sola vez. No, el negocio era vender el permiso para usarlo una y otra vez. O sea, por primera vez el software se vendía por separado del hardware. Y esto, créanme, cambió las reglas del juego para siempre. Esta idea, la de licenciar el software, se convirtió en la piedra angular de su imperio. Y el momento que lo cimentó todo, que lo cambió todo, fue un acuerdo con el gigante de la computación de aquel entonces, IBM. A ver, vamos a desmenuzar esta jugada maestra porque es de genios. Primero, IBM necesitaba, pero para ayer, un sistema operativo para su nueva PC. Segundo, Gates, en lugar de matarse creándolo de cero, muy inteligentemente compra un sistema que ya existía, el llamado QDOS, por tan solo $50,000. Y tercero, aquí está el golpe de genio. Microsoft le licencia este sistema, ya rebautizado como MS-2, a IBM, pero, y este es el gran pero, la licencia era no exclusiva. Esto le abrió la puerta a Microsoft para venderle ese mismito software a todos los competidores de IBM. Es que su verdadera genialidad no estaba en las líneas de código, estaba en la letra chiquita, en la estructura del contrato de licencia. Él entendió que para que su software realmente valiera, su sistema operativo tenía que estar en todas las máquinas posibles. Quería crear el estándar mundial, y vaya que lo logró. Bueno, con el dominio del sistema operativo ya en la bolsa, el siguiente campo de batalla era la experiencia del usuario. Y esto nos lleva a una de las rivalidades más legendarias en la historia de la tecnología: la guerra entre Bill Gates y Steve Jobs por el control de la interfaz gráfica. Aquí está el mero centro del conflicto. Por un lado tenías a Apple, que con su computadora Macintosh fue pionera, la primera en masificar una interfaz gráfica de usuario, o sea, la GUI, con sus iconitos y el ratón. Y por el otro, Microsoft, que después de obtener acceso legal a esta tecnología, ¿qué hizo? Pues lanzó un competidor directo llamado Windows. Y con eso se desató una guerra que definió el futuro de las computadoras personales. Después de ese primer acuerdo con IBM en el 80, todo se aceleró. Microsoft anunció Windows en el 83, un año antes del lanzamiento de la Macintosh en el 84. Pero el golpe final, el que de verdad noqueó a la competencia, llegó en 1995 con Windows 95. Ese producto fue el que consolidó el monopolio de Microsoft en el mercado de las computadoras por décadas. Pero claro, un dominio tan absoluto no iba a pasar desapercibido. El éxito de Microsoft y sus tácticas de negocio llevaron a la compañía, y a Gates personalmente, directo a los tribunales. Era hora de enfrentar las consecuencias de su propio monopolio. Y las acusaciones eran muy serias. Se señaló a Microsoft por crear un monopolio ilegal, y sus tácticas de negocio fueron calificadas como anticompetitivas en varios juicios. Un punto central fue la decisión de incluir su propio navegador, Internet Explorer, junto con Windows. ¿Para qué? Para aplastar a la competencia, como Netscape. Básicamente usaron su dominio del sistema operativo como un arma. Después de años y años de batallas legales y con una imagen pública bastante dañada, Gates inició una de las transformaciones más sorprendentes de la historia moderna. Pasó de ser visto como un monopolista a convertirse en uno de los filántropos más importantes de todo el mundo. Para darnos una idea de la escala de esta transformación, hay que ver los números. Gracias a ese dominio del mercado, justo antes de que explotara la burbuja.com, su patrimonio neto llegó a la increíble cifra de $114,100 millones,
una de las fortunas más grandes de la historia. Y ahora veamos el contraste. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha donado sumas que son difíciles de imaginar. Por ejemplo, esta sola donación, de julio de 2022, fue de $20.000 millones. Esto como parte de su promesa de donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas. Sin embargo, los últimos años de su vida pública no han estado libres de controversia. Informes de prensa señalan que comenzó una relación con el financiero Jeffrey Epstein en 2011, esto es, años después de que Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales. El propio Gates ha dicho públicamente que fue un gran error haber pasado tiempo con él. Y todo esto nos deja con la pregunta central sobre su legado. ¿Quién fue Bill Gates? ¿Un genio visionario que literalmente digitalizó el mundo? ¿O fue más bien un tiburón de los negocios brillantísimo que supo capitalizar el talento de otros como nadie más pudo hacerlo? Quizá la respuesta, como su propia vida, es una mezcla un tanto incómoda de ambas cosas.